Muy buenas noches. Hoy día, 15 de octubre del 2024, un poquito antes de las 7 de la noche, porque como ustedes comprenderán, este es un país eminentemente futbolero. Hoy día juega Perú con Brasil y por supuesto el tráfico y todo es un poco complicado. Pero aquí estamos, hoy día 15 de octubre del 2024, un poquito antes de las 7, para tratar un tema muy importante. Así que vamos a tratar ese punto de agenda, el único punto de agenda, pero también quisiéramos recordarle, antes de iniciar nuestro programa, que nos pueden escribir al WhatsApp 987-098-623. Quien les habla, César Delgado, le responderá a la brevedad posible. Ese es mi compromiso. Así que vayamos directamente al punto de agenda. Como ustedes comprenderán, si hay un tema que ha concitado la unanimidad de todos los afiliados a las AFP, casi es unánime el rechazo cuando ven, por supuesto, en su cuenta individual de sus fondos en la AFP que ha perdido valor. Eso indudablemente es el drama de miles de afiliados a las AFP y por supuesto una gran preocupación. Hay que entender también que esto, en contraposición, la AFP argumenta que las inversiones son a largo plazo, pero en el momento que se dan, hay muchos afiliados que se acogen a una pensión y como la pensión está basado en el monto acumulado de su fondo, indudablemente si han perdido van a tener menos pensión. Así que no es poca cosa. Pero esa es la mayor preocupación y el mayor rechazo que ha obtenido el sistema privado de pensiones al cargo de las AFP. Pero ahora hay que hacernos una pregunta. ¿Qué dice la reforma de pensiones promulgada recién este día 24 en el diario, el 24 de septiembre en el diario Oficiales Peruanos sobre ese tema? Por eso que la pregunta que le hemos planteado es, ¿qué dice la reforma de pensiones si mi fondo AFP reporta pérdidas? Eso es lo que vamos a desarrollar hoy día, con absoluta imparcialidad, con pruebas y sobre todo con los documentos y no solamente documentos, sino con la verdad por delante. Así que pasemos a desarrollar esta pregunta. ¿Qué dice la reforma de pensiones si mi fondo AFP reporta pérdidas? Acá le vamos a pasar un video porque esta reforma de pensiones quienes las han impulsado es el partido Fuerza Popular. Esta es una entrevista que le hicieron en RPP al señor Miguel Torres, que prácticamente es el asesor en el Congreso de Fuerza Popular y creo que el verdadero impulsor de esta reforma. Así que los invito a que lo vean y lo escuchen. Vamos a hablar por eso con el abogado Miguel Torres, que como sabemos ha sido congresista y actualmente es asesor de la bancada de Fuerza Popular, que fue una de las principales promotoras de esta ley. Señor Torres, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, don Fernando, buenos días, Mávila. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad que gratamente sorprendido, para serle sincero, yo más bien pensaba que el Ejecutivo iba a observar la reforma, porque en más de una oportunidad escuchábamos a un ministro de Economía poco convencido de este cambio trascendental. Y digo que es un cambio trascendental porque, ojo, han pasado muchísimos años para que finalmente podamos tener una norma
que si bien no es una reforma integral, yo creo que es una reforma importante con 4 aspectos determinantes, ¿no? El primero es... Sí, si tuviera que destacar cuáles son estos cambios, esta reforma, ¿por dónde empezaría? Sí. Cuatro pilares fundamentales. El primero, la pensión mínima. ¿Sí? Una pensión mínima que, si bien se va a establecer a través del reglamento, se calcula que no debe ser inferior a 600 soles, lo cual ya es todo un éxito, teniendo en consideración que al día de hoy la media es de 100, 150 soles. Luego, el cobro de comisiones por resultado. Esto es un reclamo que la población tenía constantemente, porque no obstante que habían ejercicios en los cuales los resultados eran malos en las AFPs, las entidades de todas maneras cobraban su comisión por ello. El tercer... Vamos a hablar por... Bueno, esta afirmación del asesor principal en el Congreso de Fuerza Popular sobre esta comisión por desempeño es absolutamente falso. Carece de toda veracidad y se lo vamos a demostrar con pruebas. El día 24 de septiembre del 2024 efectivamente se publicó en el Diario Oficial El Peruano esta llamada Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, que en su disposición complementaria sexta, acá le vamos a mostrar, que habla de la rentabilidad de las AFP, se la vamos a mostrar acá. ¿Qué cosa dice esta disposición complementaria final, que es la sexta disposición complementaria final sobre la rentabilidad mínima en el sistema privado de pensión? ¿Qué cosa dice textualmente la ley? Mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, establece los procedimientos para el cálculo de los indicadores de referencia de rentabilidad mínima sobre la base de portafolio verde. ¿Quién entiende verdaderamente? ¿Ustedes creen que muchos de los peruanos puedan entender estos términos financieros? Por eso que hemos iniciado nosotros de hace ya 2 semanas atrás un minucioso análisis de esta reforma del sistema previsional, porque como dicen las abuelas, el diablo está en los detalles. Y como ustedes pueden ver, en ningún momento tratan sobre el compartir el riesgo en caso las administradoras inviertan el fondo de los afiliados y resulte negativo. No habla de que se va a compartir, ni que se va a penalizar a las AFP, ni que las AFP van a dejar de cobrar la comisión frente a una rentabilidad negativa de la inversión del fondo. No habla absolutamente nada. Así que ustedes se pueden remitir a esta ley, van a leer la disposición complementaria final, la sexta, que habla específicamente de la rentabilidad mínima en el sistema privado de pensión. Ese es un término absolutamente financiero, por supuesto lo han colocado ahí con la finalidad que la gente se aburra, se canse, no consulte, pero para eso estamos nosotros, para orientarlos y asesorarlos en la materia. Así que le vamos a explicar brevemente, en forma muy concisa, qué es un portafolio Beckman. Un portafolio Beckman es un término que se usa en el sistema financiero y que es un punto de referencia en el mundo de las inversiones. Todavía sigue siendo un poco complicado, pero acá, en esta pregunta, es mucho más precisa y más explícita.
¿Para qué sirve este portafolio? Sirve para medir el rendimiento de la inversión en comparación con un estándar de mercado. En conclusión, si usted quiere hacer una inversión en el mundo bursátil o en el mundo financiero de acciones, de bonos, usted tiene que tener un punto de referencia para que a partir de ese punto vea que verdaderamente su inversión está rindiendo resultados positivos. En conclusión, ¿qué cosa dice esta disposición sobre esta comisión por desempeño en las cuales el señor Miguel Torres argumenta que elimina el riesgo para el afiliado? En conclusión, lo que dice esta sexta disposición complementaria final, que el MED le indicará a las AFP cuál va a ser el procedimiento para que inviertan los fondos de los afiliados en portafolios de inversión, acciones, bonos, fondos mutuos, etc., para que obtengan una rentabilidad mínima en base a los índices del mercado. Eso es todo lo que dice la norma. No habla de compartir el riesgo, no habla que en caso se reporte una rentabilidad negativa en la inversión de los fondos, las AFP van a asumir el costo de este riesgo. Nada, no hablan nada. Es absolutamente falso y por supuesto para eso estamos. Así que le hemos demostrado con pruebas, a la luz de los dispositivos legales y a la luz del análisis que se hace sobre esta interpretación de la sexta disposición complementaria final, que solamente es un saludo a la bandera. El Ministerio de Economía y Finanzas le dirá cuál es el procedimiento para que las AFP inviertan en algunos portafolios que no tengan pérdida en la actualidad, en ese momento, en el mercado bursátil y en el mercado financiero. Nada más. Así que esa es la conclusión. Y por supuesto, antes de terminar este programa en vivo, le queremos recordar nuestro lema bandera. Recuerde, ciudadano bien informado es difícil de engañar. Así que escríbanos al WhatsApp al 987-098-623. Le responderemos a la brevedad posible. Ese es nuestro compromiso desde siempre. Así que hasta el próximo martes a las 7 de la noche en nuestro acostumbrado programa en vivo, y que Dios los acompañe como siempre. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy día, 15 de octubre del 2024, un poquito antes de las 7 de la noche, porque como ustedes comprenderán, este es un país eminentemente futbolero. Hoy día juega Perú con Brasil y por supuesto el tráfico y todo es un poco complicado. Pero aquí estamos, hoy día 15 de octubre del 2024, un poquito antes de las 7, para tratar un tema muy importante. Así que vamos a tratar ese punto de agenda, el único punto de agenda, pero también quisiéramos recordarle, antes de iniciar nuestro programa, que nos pueden escribir al WhatsApp 987-098-623. Quien les habla, César Delgado, le responderá a la brevedad posible. Ese es mi compromiso.
Así que vayamos directamente al punto de agenda. Como ustedes comprenderán, si hay un tema que ha concitado la unanimidad de todos los afiliados a las AFP, casi es unánime el rechazo cuando ven, por supuesto, en su cuenta individual de sus fondos en la AFP que ha perdido valor. Eso indudablemente es el drama de miles de afiliados a las AFP y por supuesto una gran preocupación. Hay que entender también que esto, en contraposición, la AFP argumenta que las inversiones son a largo plazo, pero en el momento que se dan, hay muchos afiliados que se acogen a una pensión y como la pensión está basado en el monto acumulado de su fondo, indudablemente si han perdido van a tener menos pensión. Así que no es poca cosa. Pero esa es la mayor preocupación y el mayor rechazo que ha obtenido el sistema privado de pensiones al cargo de las AFP. Pero ahora hay que hacernos una pregunta. ¿Qué dice la reforma de pensiones promulgada recién este día 24 en el diario, el 24 de septiembre en el diario Oficiales Peruanos sobre ese tema? Por eso que la pregunta que le hemos planteado es, ¿qué dice la reforma de pensiones si mi fondo AFP reporta pérdidas? Eso es lo que vamos a desarrollar hoy día, con absoluta imparcialidad, con pruebas y sobre todo con los documentos y no solamente documentos, sino con la verdad por delante. Así que pasemos a desarrollar esta pregunta. ¿Qué dice la reforma de pensiones si mi fondo AFP reporta pérdidas? Acá le vamos a pasar un video porque esta reforma de pensiones quienes las han impulsado es el partido Fuerza Popular. Esta es una entrevista que le hicieron en RPP al señor Miguel Torres, que prácticamente es el asesor en el Congreso de Fuerza Popular y creo que el verdadero impulsor de esta reforma. Así que los invito a que lo vean y lo escuchen. Vamos a hablar por eso con el abogado Miguel Torres, que como sabemos ha sido congresista y actualmente es asesor de la bancada de Fuerza Popular, que fue una de las principales promotoras de esta ley. Señor Torres, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, don Fernando, buenos días, Mávila. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad que gratamente sorprendido, para serle sincero, yo más bien pensaba que el Ejecutivo iba a observar la reforma, porque en más de una oportunidad escuchábamos a un ministro de Economía poco convencido de este cambio trascendental. Y digo que es un cambio trascendental porque, ojo, han pasado muchísimos años para que finalmente podamos tener una norma que, si bien no es una reforma integral, yo creo que es una reforma importante con 4 aspectos determinantes, ¿no? El primero es... Sí, si tuviera que destacar cuáles son estos cambios, esta reforma, ¿por dónde empezaría? Sí. Cuatro pilares fundamentales. El primero, la pensión mínima. ¿Sí? Una pensión mínima que, si bien se va a establecer a través del reglamento, se calcula que no debe ser inferior a 600 soles, lo cual ya es todo un éxito, teniendo en consideración que al día de hoy la media es de 100, 150 soles. Luego, el cobro de comisiones por resultado. Esto es un reclamo que la población tenía constantemente, porque no obstante que habían ejercicios en los cuales los resultados eran malos en las AFPs, las entidades de todas maneras cobraban su comisión por ello. El tercer... Vamos a hablar por
Bueno, esta afirmación del asesor principal en el Congreso de Fuerza Popular sobre esta comisión por desempeño es absolutamente falso. Carece de toda veracidad y se lo vamos a demostrar con pruebas. El día 24 de septiembre del 2024 efectivamente se publicó en el Diario Oficial El Peruano esta llamada Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, que en su disposición complementaria sexta, acá le vamos a mostrar, que habla de la rentabilidad de las AFP, se la vamos a mostrar acá. ¿Qué cosa dice esta disposición complementaria final, que es la sexta disposición complementaria final sobre la rentabilidad mínima en el sistema privado de pensión? ¿Qué cosa dice textualmente la ley? Mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, establece los procedimientos para el cálculo de los indicadores de referencia de rentabilidad mínima sobre la base de portafolio verde. ¿Quién entiende verdaderamente? ¿Ustedes creen que muchos de los peruanos puedan entender estos términos financieros? Por eso que hemos iniciado nosotros de hace ya 2 semanas atrás un minucioso análisis de esta reforma del sistema previsional, porque como dicen las abuelas, el diablo está en los detalles. Y como ustedes pueden ver, en ningún momento tratan sobre el compartir el riesgo en caso las administradoras inviertan el fondo de los afiliados y resulte negativo. No habla de que se va a compartir, ni que se va a penalizar a las AFP, ni que las AFP van a dejar de cobrar la comisión frente a una rentabilidad negativa de la inversión del fondo. No habla absolutamente nada. Así que ustedes se pueden remitir a esta ley, van a leer la disposición complementaria final, la sexta, que habla específicamente de la rentabilidad mínima en el sistema privado de pensión. Ese es un término absolutamente financiero, por supuesto lo han colocado ahí con la finalidad que la gente se aburra, se canse, no consulte, pero para eso estamos nosotros, para orientarlos y asesorarlos en la materia. Así que le vamos a explicar brevemente, en forma muy concisa, qué es un portafolio Beckman. Un portafolio Beckman es un término que se usa en el sistema financiero y que es un punto de referencia en el mundo de las inversiones. Todavía sigue siendo un poco complicado, pero acá, en esta pregunta, es mucho más precisa y más explícita. ¿Para qué sirve este portafolio? Sirve para medir el rendimiento de la inversión en comparación con un estándar de mercado. En conclusión, si usted quiere hacer una inversión en el mundo bursátil o en el mundo financiero de acciones, de bonos, usted tiene que tener un punto de referencia para que a partir de ese punto vea que verdaderamente su inversión está rindiendo resultados positivos. En conclusión, ¿qué cosa dice esta disposición sobre esta comisión por desempeño en las cuales el señor Miguel Torres argumenta que elimina el riesgo para el afiliado? En conclusión, lo que dice esta sexta disposición complementaria final, que el MED le indicará a las AFP
cuál va a ser el procedimiento para que inviertan los fondos de los afiliados en portafolios de inversión, acciones, bonos, fondos mutuos, etc., para que obtengan una rentabilidad mínima en base a los índices del mercado. Eso es todo lo que dice la norma. No habla de compartir el riesgo, no habla que en caso se reporte una rentabilidad negativa en la inversión de los fondos, las AFP van a asumir el costo de este riesgo. Nada, no habla nada. Es absolutamente falso y por supuesto para eso estamos. Así que le hemos demostrado con pruebas, a la luz de los dispositivos legales y a la luz del análisis que se hace sobre esta interpretación de la sexta disposición complementaria final, que solamente es un saludo a la bandera. El Ministerio de Economía y Finanzas le dirá cuál es el procedimiento para que las AFP inviertan en algunos portafolios que no tengan pérdida en la actualidad, en ese momento, en el mercado bursátil y en el mercado financiero. Nada más. Así que esa es la conclusión. Y por supuesto, antes de terminar este programa en vivo, le queremos recordar nuestro lema bandera. Recuerde, ciudadano bien informado es difícil de engañar. Así que escríbanos al WhatsApp al 987-098-623. Le responderemos a la brevedad posible. Ese es nuestro compromiso desde siempre. Así que hasta el próximo martes a las 7 de la noche en nuestro acostumbrado programa en vivo y que Dios los acompañe como siempre. Muy buenas noches.